el trabajo se trata de hacerles una pequeña sinopsis de lo que trata el capítulo. El capítulo se llama El origen y es un capítulo del libro El camino de la autodependencia, escrito por Jorge Bucay. La frase más importante, o que para mí fue importante de la lectura del capítulo, es: la solución que la naturaleza encontró para resolver esta dependencia absoluta de los humanos fue crear una relación donde difícilmente los padres pueden abandonar a los hijos. ¿A qué se basa esta frase? Esta frase se basa a que, poniendo el ejemplo entre los animales al nacer, siendo tan pequeños, en unas horas ya están caminando o están queriéndose guiar a la madre. Pero en los humanos, los bebés no son dependientes de la madre. El capítulo se divide por 4 partes, que es la introducción, que es una pequeña explicación de las 3 partes que van a seguir. Hay una frase que dijo: los hijos somos producto de una insatisfacción de los padres. Esto habla, siempre escucha hablar a los chicos decir: yo no te pedí nacer. Entonces ahí es cuando entra esa frase. Cuando es correcto cuando los chicos dicen eso, ya que pues sí, no, ellos no decidieron hacerlo, pero al momento de hacerlo los padres sabían que eran las responsabilidades que iban a vivir. Entonces, cuando pasan esas ocasiones, esas situaciones, los padres siempre tienden a echar culpas o responsabilidades, y es cuando entra esa frase. Después de que esa frase dicen los chicos, es cuando entra esto: los hijos somos producto de una insatisfacción de los padres. No fue decisión de nosotros nacer, pero fue decisión de ustedes crearnos. La vivencia de un ser uno con los hijos puede tener una función positiva para ellos durante los primeros años, pero es nefasta para su futuro. Eso explica que cuando estamos, da a entender que cuando estamos pequeños no estamos como para moldearnos, pero si no somos moldeados correctamente, al momento de crecer tenemos varios errores. Entonces, cuando ya se pasan las siguientes etapas, esos errores van viéndose más frecuentemente en la vida. ¿Qué iba a preguntar? ¿Nada? Ah, bueno. ¿Por qué los padres siempre creen que saben más que los hijos e intentan capacitar a ellos para entenderlos a resolver problemas que nunca van a tener? Esa frase queda en el segmento que viene secuente. Los problemas que no tuvimos los tendrán. Se refiere a que los padres meten lo que es: yo viví esto y tú también lo vas a vivir, y no es así, porque están en situaciones diferentes y en siglos o tiempos diferentes. Entonces, cuando están en esos tiempos, pues tú no vas a vivir lo que tú no viviste, pero tal vez yo lo vaya a vivir. Entonces, cuando se habla de que cada quien tiene que vivir sus propias cosas, y sí está bien que nos enseñen, pero no todo lo que ustedes pasaron lo vamos a pasar a nosotros, porque ahí es cuando dicen: los problemas de este tiempo no son los mismos que tenían ustedes. La rebeldía es la causante de gran parte del cambio, de la incertidumbre, pero también de la posibilidad de salvarse de nosotros. Ustedes usan mucho la frase, el de que los padres siempre tienen la razón, y si no es así, el día en el que ustedes tengan su casa, pues entonces van a poder seguir sus propias reglas. Y esa es la frase que a lo mejor sus padres se los dijeron antes, pero ahora que lo vemos en este tiempo, los niños es como que tratar de insertar algo que a ellos no les agrada, pero los padres ponen esa frase. Entonces a eso es lo que se refiere de la rebeldía, porque ven como rebelde el que los niños o los hijos vean lo no agradable para ellos a lo que los padres dicen.
El siguiente segmento del capítulo habla de 3 ejemplos, que es la teoría de los 3 tercios. El primer tercio, bueno, la vida del ser humano está dividida en 3 tercios, es la explicación que da el autor. El primer tercio es de preparar el terreno, el segundo tercio es de crecimiento o expansión y el tercer tercio es de cosecha. A explicación o más bien a lo que va a nuestra vida, el primer tercio habla de la infancia y de la adolescencia. Es en el momento en el que los padres nos van moldeando y es lo que nosotros vamos a reflejar en el segundo tercio, que en el segundo tercio es el crecimiento y expansión, que equivale a la juventud y la adultez. Eso, bueno, se escucha mucho el autor pone ejemplos de que qué error sería querer cosechar, ocuparse de hacer crecer y de engrandecer, pero no han hecho todavía el primer tercio. Se refiere a que, claro, ocupamos, es primordial el primer tercio, ya que de ese se basan los segundo y tercer tercio. El tercer tercio ya es como el final de todo, que es la cosecha equivale a la madurez, ya es cuando ya uno crece, que es adulto. Y uno tiene que aprender a hacerse cargo de sí mismo, aprender a responsabilizarse de uno y aprender a la autodependencia. En este hablan de, en la madurez, varios padres no saben cómo entender el que ya están grandes y quieren aún seguir con los hijos. O los hijos no quieren dejar a los padres. Y es por eso que llega el último segmento. El segmento del capítulo se llama QSJ, que con las palabras es que se jodan. Se refiere a que en el momento en que los hijos no quieren dejar a los padres, habla de eso. Que ellos ya vivieron, los padres ya vivieron, pero también tienen que vivir después de que tuvieron a los hijos. Entonces los hijos tienen que salir de ese lugar, tienen que dejar que así como sus padres vivieron y conocieron y hicieron, ellos también lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer solamente ellos, no tienen que estar ahí. Y también pone el ejemplo de que, por ejemplo, de que si su hijo está ya grande y no se quiere que si quiere quedarse aún en casa y o si ya está grande pero supuestamente tiene una casa pero pide que sus papás lo ayuden y les pone como de que tienes que ayudarme porque es tu obligación o porque tienes dinero y eres mis papás y tienes que gastar o comprar esto y lo otro. Entonces eso es a lo que se lleva esa frase. ¿Por qué? Porque ya los hijos crecieron y era lo que los padres tenían que hacer y ahora les toca a los hijos vivir lo que tienen que hacer. Y cuando entran en la etapa de la madurez, ya no tienen por qué, tal vez sí necesitar de los padres, pero no tan necesario como el que le pidan todas las cosas o que les resuelvan los problemas que tienen. Bueno, dice esto que cuando sucede la única solución es que alguien se haga cargo de esa persona. El ejemplo que pone es de que, claro, aunque seas una persona adulta, siempre vas a tener un niño interior o vas a tener un adolescente interior, pero lo importante es aprender a llevar esos niños, esos chicos bien. Si por ejemplo tienes una situación en la que tienes que comportarte como un adulto, pues tienes que hacerlo y tienes que poner a tu adulto interior. Pero si hay situaciones en las que te puedes comportar como niño, puedes meter tu niño interior. Y eso es a lo que se lleva la autodependencia para el autor. Tomando en cuenta que también el autor es un psicólogo y se llevó a cabo varias experimentos o varias situaciones para poderse guiar en todo el capítulo. ¿Sí les gustó? ¿Sí les llama la atención quererlo leer? Sí, bueno, más bien, el autor habla de ciertas situaciones de la vida de las personas, pero ¿cómo te explico? ¿Tú crees que tienes razón a tu edad
¿Crees que tiene razón en parte de lo que dice? ¿En qué específicamente? En todo lo que nos explicaste. Bueno, creo que en lo que es la adolescencia, o sea, siento que sí es como parte del cómo fuimos criados de pequeños para cómo somos ahora de grandes o nuestra adolescencia, porque creo que si hicieron un paso en falso o algo que pues queda marcado, o sea, que hicieron ellos algo en la infancia del niño, pues queda marcado en adulto, adolescente y en toda su vida queda marcado. Entonces, es un error el que si ellos cometen, que nos enseñen a nosotros y y ya crecemos y tenemos ese error, pero ustedes a lo mejor lo recalcan demasiado y no se dan cuenta que el error lo insertaron ustedes. ¿Tú crees que tenga razón al decir que los padres no tienen la razón a tu edad? Sí, tienes razón. ¿Tienes razón al decir? Sí, porque creo que así como lo dice el autor, ustedes estuvieron en una etapa y vivieron en un... Ponen el ejemplo de que en el siglo XX ustedes estaban como en la mediados del siglo XX de sus tiempos, entonces no son los mismos lo que ustedes vivieron a no, mi edad que lo que yo estoy viviendo, porque son situaciones diferentes y la sociedad ha cambiado muy drásticamente como para ustedes decir, esto yo lo hice y lo tienes que hacer o así, porque van cambiando y también va dependiendo de la mentalidad o de las acciones que quieran realizar, porque ustedes nos dicen lo que tal vez lo que ustedes creen que es correcto, pero también de nosotros es el hacerlo o no hacerlo. ¿Y no crees que eso afecta actualmente la sociedad que vivimos? Yo siento que no, porque al que cada quien debe actuar con su propio pensar, a lo mejor sí, dejando un poco el que ustedes a lo mejor nos dieron una información, pero como te lo repito, o sea, es lo mismo, no es lo mismo lo que ustedes vivieron en mi edad que lo que yo estoy viviendo ahora, porque la sociedad es diferente, los chicos a su edad eran diferentes a como lo son ahora. Okay. ¿Te identificas con alguna de estas partes? ¿O te ha pasado o has vivido, sientes que has vivido alguna de estas partes? Bueno, creo que de esto no entra porque todavía ni siquiera estoy en la parte de adultez. O siento yo que no estoy demasiado madura para poder hablar de estas cosas. Pero, pues igual en lo que habla de yo no pedí nacer, en algunas situaciones creo que sí es importante porque recalcan mucho los errores que cometemos uno y como lo vuelvo a repetir, son errores que ustedes mismos insertaron y que son muy a decir o que lo hacemos y que está mal, pero no se dan cuenta que pues ustedes mismos nos llevaron a esto. O sea que tú consideras que todo es como una cadena, como un eslabón, todo se repite, todo se repite, todo se repite. ¿Cómo? Sí, a lo que tú me estás explicando, o sea, es lo que yo viví por mi pasado, yo te lo No, hice a ti y por lo consiguiente yo quiero que tú lo hagas así y tú lo vas a ir a hacer así, ¿o cómo? no. Cuando lo que está hablando el capítulo es de que tú no viviste lo mismo que yo, entonces yo no puedo hacer las mismas cosas que tú hiciste en aquel entonces. Un claro ejemplo es de que antes se podían ustedes salir y caminar y todo eso, y ahora ya no se puede hacer, o sea, tal vez sí se puede, pero ya no con esa seguridad en la que vivían ustedes antes. O sea, no es una cadena porque cada quien vive lo que deciden vivir. Y lo que ustedes pasaron y lo que ustedes nos dicen es, por así decirlo, es algo a lo que nosotros decidimos si tomarlo o no tomarlo. Ok, entonces muchas veces son como, nosotros te damos como consejos por decir de lo que nosotros vivimos. Y ya ustedes saben, o tú en este caso sabes si lo tomas o no lo tomas, si es válido o no es válido, o si aplica para la época en la que tú vives. ¿Verdad? Exacto. Ok.